Bueno, entonces presentamos nuestra propuesta de solución al taller final de la asignatura de electrónica industrial, que corresponde al modelamiento de una celda de manufactura en redes de Petri coloreadas utilizando el programa CPN Tools. Entonces, la celda de manufactura consiste en un almacén que alimenta al sistema de piezas que van a recibir tratamiento en diferentes máquinas. Entonces, este almacén se denomina almacén 1. Tenemos dos brazos robóticos que, como podemos apreciar aquí en esta figura, son los que proporcionan las piezas a las máquinas y a los almacenes. Entonces, la máquina 1 tiene un buffer en el cual el robot pone la pieza cuando esta está ocupada. Si no, entonces el robot 1 toma la pieza del almacén directamente y la pasa a la máquina 1, donde las piezas reciben un primer tratamiento. Luego el robot 2, cuando una vez finalizó el tratamiento de la pieza en la máquina 1, pasa esta pieza a la máquina 2 o a la máquina 3 si están disponibles. Si no, entonces la almacena en un buffer temporal. Estos dos buffers, el de la máquina 1 y el común para las máquinas 2 y 3, tienen capacidad limitada. El primer buffer puede admitir máximo 10 piezas, en tanto que el buffer común a las máquinas 2 y 3 máximo puede tener 20 piezas. Una vez que se ha terminado el proceso de la pieza en la máquina 2 o en la máquina 3, pasa el robot 2, las pasa a un almacén 2 y termina con esa pieza, y se tiene que hacer el proceso simultáneamente, que mientras ya ha pasado una pieza hacia la máquina 2 o la máquina 3, ya la máquina 1 debe estar recibiendo una desde el almacén o desde el buffer. Bueno, entonces tenemos que los dos brazos robóticos funcionan de manera similar. Eh, Son tomadas una a una las piezas por los brazos que tienen 5 grados de libertad. Entonces estos grados de libertad se describen en esta figura, como podemos observar. Son la cintura, el hombro, el codo, la muñeca y la mano. Entonces, la máquina 1 tiene las herramientas necesarias para operar sobre la pieza, de manera que el robot 1 se las pasa y la máquina 1 hace el tratamiento. Una vez estén listas las piezas, el robot 2 procede a pasar las piezas al buffer de entrada común a las máquinas 2 o 3 si están ocupadas, o a las dichas máquinas. Bueno, em, el almacén de salida recibe las piezas terminadas que son llevadas por el segundo brazo. Y entonces la capacidad de este almacén de salida debe ser igual a la capacidad de piezas que hay en el almacén 1. Bueno, entonces tenemos también la consideración de que existen ciertas piezas que son defectuosas, de manera que la cantidad de piezas terminadas es igual a la cantidad de piezas iniciales menos la cantidad de piezas defectuosas. Dícese que los traslados, maquinado y control de calidad son actividades estocásticas. Es decir, que nosotros eh, hallamos el tiempo que demora haciendo cada acción mediante una distribución probabilística. Para el caso del robot 1, entonces cada actividad que hace según los grados de libertad que tiene para pasar una pieza de un sitio a otro, sigue una distribución exponencial de tiempo, como podemos apreciar en esta tabla. Aquí vemos las distribuciones correspondientes para pasar una pieza del almacén al buffer, para pasar del almacén a la máquina 1 o para pasar del buffer a la máquina 1. Lo mismo tenemos para el brazo 2. Como tenemos que son los mismos grados de libertad, pero las distribuciones son distintas ya que las actividades son distintas y es otro robot. Entonces tenemos
¿Cómo son las distribuciones para pasar de la máquina 1 al buffer común de las máquinas 2 o 3? Para pasar directamente de la máquina 1 a la máquina 2 o 3 y para pasar del buffer común a las máquinas 2 o 3. Además que el robot 2 también se encarga del traslado de las piezas terminadas desde las máquinas 2 o 3 al almacén de salida o almacén 2. Tenemos también que las operaciones en las máquinas se ajustan a una distribución normal. Como vimos, las operaciones de los robots se ajustan a distribuciones tipo exponencial. Aquí tenemos distribución normal, que tiene dos parámetros de entrada. Uno es el promedio y el otro es la varianza. Entonces, dependiendo de la pieza, las operaciones en las máquinas se demoran un tiempo determinado, como podemos apreciar en esta tabla. También existe una probabilidad para saber cuántas piezas defectuosas existen en el proceso. Tenemos que las piezas salen del sistema sin ser recogidas por los brazos. Entonces hay que tener un sitio en donde se vean cuáles son las piezas defectuosas. Tenemos que para la máquina 1 existe la probabilidad de tener 5 piezas defectuosas por cada 100 piezas tratadas, 8 piezas defectuosas en la máquina 2 por cada 100 y 6 piezas defectuosas en la máquina 3 por cada 100 piezas tratadas. Bueno, entonces esta es la descripción del proceso que debe llevar a cabo la propuesta de solución para esta celda de manufactura. Entonces tenemos aquí en CPN Tools una rutina principal y varias subrutinas, de modo que está jerarquizado el proceso. Este almacén 1 es en donde se almacenan las piezas a la entrada del proceso. Aquí donde tenemos robot 1A, B, significa que esta subrutina, esta transición llamada la subrutina, que se encarga de trasladar la pieza desde el almacén hasta el buffer número 1, que es el buffer de la máquina 1. Entonces, vemos aquí en los lugares las acciones que lleva a cabo el brazo y aquí vemos también los tiempos que, según la probabilidad, la función de probabilidad tiempo que tenemos acá, sigue una distribución exponencial, como podemos ver, para llevar las piezas al determinado sitio. Entonces podemos apreciar aquí que la función tiempo, el parámetro de entrada es un número entero, pero debemos convertirlo a real porque la distribución exponencial acepta números reales. Luego redondeamos mediante la función piso y ese es el tiempo de salida con el cual se va a modelar el sistema. Entonces vemos que aquí, una vez ha ejecutado todas las acciones vistas en la tabla, vemos que llega a este punto en donde se avisa que el robot 1 está libre y aquí la salida que es la pieza y el tiempo que se demoró en hacer el maquinado sobre la pieza, el traslado de la pieza, perdón. Aquí vuelve el robot a la posición home y está listo para trasladar otra pieza.